Daniela Cavice es argentina también, colega, que entiendo también, pero sobre todo argentina, compatriota que está allí en Israel. Daniela, gracias por atendernos. Y además, que me parece fundamental, por eso tu testimonio, tu hija está alistada también como reservista, ¿no?, en el ejército israelí. Daniela, Gustavo Los aquí. escucho muy bajito. ¿Qué tal, Daniela? Bueno, vamos a mejorar un poquito. Anabelia y Ok. Gustavo aquí, todo el equipo de Tiempo Real de Crónica en la Argentina. Contanos un poco tu experiencia. Daniela, ¿cómo estás vos? Primero, ¿cómo está tu familia? Y tu hija, digo, que fue alistada como reservista en el ejército. Nosotros vivimos al norte de Sí, Israel. sí. Estamos a 180 kilómetros de la Franja de Gaza y estamos aproximadamente a unos 70 kilómetros de lo que sería el límite en el norte Sí. con el Líbano y con el Hezbollah. Nosotros estamos bien, la familia es una zona que vivimos en una zona muy tranquila relativamente. Sí. Por ahora no han llegado acá misiles, pero sí todo alrededor, cuando tiraron misiles del Hezbollah al norte, sí cayeron no muy cerca, pero te puedo decir que han sonado alarmas por la zona donde yo vivo. Ujú. En cuanto a cómo vivimos la situación, como todo el país, un momento de mucha tristeza, mucha tensión, mucha preocupación. Son momentos muy duros y difíciles para todos los ciudadanos, también para el ejército, a nivel gubernamental. Abarca todo el Estado, Claro. por supuesto. Contame el caso de tu hija, a ver Sí, cómo cómo se fue, vive, ¿no? Algo como claro, eso. y cómo lo vivió vos como mamá también. Digo, ¿cuántos años tiene, a qué se dedica y por qué se alistó al ejército? Si esto es optativo, si es obligatorio, digamos, ¿cómo fue esa El experiencia? ejército, les cuento, es obligatorio. Mi hija tiene 22 años, Sí. ella ya terminó con el servicio militar, Ujú. se desarrolló en la parte de inteligencia, ahora está trabajando en una empresa, no está en el ejército, pero sí está alistada, es reservista. Eso significa que en momentos de necesidad, como lo es una La guerra, como convocan, en estos momentos, claro. son llamados la mayoría de los reservistas y aún más tratan de voluntariarse porque se trata de defender el Estado. En este momento estamos todos unidos a pesar de la difícil situación en que encontró esta guerra al Estado de Israel. Una difícil posición política, Claro, claro. social. Había como estaba dividida la parte social, los que estaban a favor del gobierno y los que estaban en contra del gobierno. Claro. Pero esta guerra hizo que todas esas diferencias queden de lado y que todo lo que sea ahora sea defender el Estado y tratar de eliminar de raíz este grupo terrorista Hamas, que se dice que es el nuevo ISIS, el nuevo Daesh de lo que es el Medio Oriente, por las aberraciones que Claro, claro, hicieron. claro. Daniela, vos estás además muy cerca, vos comentaste, estás en la zona norte, no caen tantos misiles, tantos cohetes, pero están muy cerca de Hezbollah también, ¿eh? Porque digo, acá lo estamos Claro, comentando, por un lado está Hamas, obviamente es inminente el ingreso del ejército israelí, digo, para acabar con los terroristas, supuestamente, y ojalá así sea, pero tenés el Hezbollah también ahí muy cerca de donde estás vos, ¿no? Que es un peligro inminente por también. supuesto, que ese es el peligro. Cuando las tropas israelíes entren por tierra a lo que es en la Franja de Gaza, empiecen a eliminar todo lo que es a los terroristas del Hamas, se especula con que la zona norte y el Hezbollah, que está por supuesto controlado por Irán, tenga por ahora ya están tirando misiles, pero muy pocos por día, tenga la iniciativa de comenzar un nuevo plano y una nueva guerra y en el norte, por lo que la situación se volvería muy difícil y ya tendría otro aspecto más cruel esta guerra. Daniela, ¿qué es lo que nos podés contar del día a día, ¿no? Desde la parte humana, desde cómo se lleva adelante. La verdad es que hay palabras que uno no sabe ni siquiera si utilizarlas. Un reordenamiento, porque bueno, me imagino que no todos los trabajos deben estar activos, lo mismo ocurre con la educación. ¿Cómo se manejan? ¿Qué tipo de precaución tiene la ciudadanía común en general? Todo el país está afectado.
ya sea los que viven más cerca de la Franja de Gaza, Sí. como los del norte, como los del centro del país. En este momento estaba mirando las noticias y al costado de la televisión donde avisan todas las alarmas que salen de los misiles que tiran Sí. este grupo terrorista Hamas, tiraron todo lo que es en el centro del país. Por lo que el movimiento es muy escaso, solo la gente que se traslada al trabajo sale a las rutas. Uno ve una disminución muy notoria de lo que es la gente en las calles, Sí. el ánimo de la gente, el nerviosismo, pero a su vez la solidaridad. Toda la gente, los que no trabajan, se pusieron de acuerdo y juntan con donaciones, comidas y ropa y todo lo que les haga falta a los soldados, porque acá empezó un poquito el fresco, el frío, y a la noche les llevan frazadas, les llevan todo lo que ellos necesitan, que por supuesto lo tienen por manos del ejército, pero también la gente es una manera de ayudar y de sentirse parte. Y eso es algo que Claro. hay que destacar. Daniela, quiero preguntarte también, si querés responder, no sé cuánto hace que estás allí, ¿qué es lo que te llevó a no volver a la Argentina, a radicarte en Israel, sabiendo del estado permanente de inestabilidad que hay en esa zona, digamos, tan caliente del mundo, ¿no? En definitiva, y donde está en riesgo hasta tu propia familia, porque vos estás diciendo, mira, mi hija es reservista, por ejemplo. A ver, ¿qué convicciones? Si es por la fe, la religión, la cuestión económica, el futuro. Es, es una pregunta muy buena, muy interesante, porque nosotros hace 21 años que vivimos acá. En ningún momento se nos cruzó por la cabeza dejar Israel, volvernos, o ni siquiera por un periodo corto para salir de esta situación. Ujú. ¿Por qué? Porque este Estado nos abrió las puertas, porque nos facilitó todo lo que veníamos a buscar con mucho esfuerzo, lo pudimos lograr, y porque hay soldados que me están defendiendo. ¿Cómo voy a abandonar? ¿Cómo me voy a levantar y cómo me voy a ir? Cuando hay gente que está poniendo su vida para defender a todo un Estado y me está defendiendo también a mí. Mi hija teniéndola en el servicio de inteligencia del Estado y sirviendo al Estado, yo no me puedo levantar y no me puedo ir, porque yo elegí este lugar y si lo elegí también con las guerras y con lo difícil y con los momentos menos lindos y menos buenos. Pero la prosperidad que hay en Israel, el avance, la tecnología, la ciencia, eso me hace quedar. Es el futuro de mis hijos, el presente brillante, siempre y cuando, por supuesto, no se está en guerra. Ahora estamos en una circunstancia muy difícil que hay que estar, porque este país nos abrió las puertas, nos dio todo. Entonces no se me cruzaría nunca irme, ni siquiera por un tiempo de acá. Ni siquiera puedo acercarme, Daniela, y permitime que te lo diga de esta manera, a tratar de entender todo esto que nos estás contando, incluso con una hija que se está alistando y que es Claro. prácticamente una obligación, y por favor entendelo bien, como si fuera una devolución de todo lo que te han brindado. Y la verdad es que termina siendo asombrosas tus palabras. Preguntarte la reconstrucción, digo, ¿no? Como país, como Estado, lamentablemente en lo que es, bueno, ciudades devastadas. ¿Cómo se lleva adelante también todo esto que nos estás contando? ¿De qué manera? Justamente lo que hicieron los terroristas del Hamas en el sur, uno ve las imágenes en la televisión y yo estoy segura que ustedes las ven, que Sí, a las ustedes les estamos llega lo que pasando en este hicieron. momento, Daniela, mientras vos Es estás de hablando terror. con nosotros. Destruyeron casas, los pequeños poblados que acá se llaman kibutz, Sí, que es donde entraron los terroristas a asesinar a más de 1.300 personas y a secuestrar a más de 200 personas, entre ellos argentinos. También asesinaron a argentinos. Quedó todo destrozado. Pero Israel lo que tiene es que después que pasa la guerra, después de este periodo tan difícil, tiene un poder de reconstrucción y de volver a la vida tan rápido que es admirable. La gente se presta a ayudar con donaciones, por ejemplo, la gente que sabe de construcción, que sabe arquitectura, todos se unen y colaboran y por supuesto hay un tremenda ayuda económica. Claro.
Daniela, mientras charlamos con vos también estamos compartiendo algunas imágenes del horror, obviamente. De un lado y del otro también, porque también hay que decirlo, desde luego, la población civil inocente palestina, que nada tiene que ver con los terroristas de Hamás, No, también están muriendo hora tras hora. Acá estamos viendo la llegada en vivo, ¿no?, de los heridos, numerosos heridos. Ese es un hospital en donde a un hospital en los Gaza. heridos. Exactamente. A un hospital en Gaza, calculo que de los pocos que quedan en pie, no sé, porque lo que ocurrió hace poco con el otro hospital, que todavía está en discusión, es horroroso también, ¿no? Estados Unidos e Israel dicen que en realidad fueron cohetes también del propio Hamás y de Hezbollah que cayeron ahí. Por error, no lo sabemos. Sí, por supuesto, Daniela, pero, por supuesto. Querías ampliar. Yo quería en cuanto agregar con respecto a esto que los terroristas del Hamás tienen de rehenes a su propia población, los usan de escudo humano. Claro, claro. Israel le dio ya más de 4 o 5 días para que la población se retire a la parte sur de la Franja de Gaza. Y el Hamás lo que hace es impide a los ciudadanos desplazarse, les saca los documentos, les saca las llaves de los autos, no los deja escaparse, porque de esa manera ellos van a quedar más expuestos a las bombas del Estado de Israel. O sea, Hamás ni siquiera defiende a lo que sería supuestamente su propio pueblo, sus propios connacionales. O sea, los está usando en realidad, no le importa. Esto es lo que hay que entender. Y la guerra de Israel no es contra los ciudadanos de Gaza. La guerra de Israel es para eliminar y de raíz al grupo extremista Hamás, no con los ciudadanos de Gaza. Al contrario, se les avisa y todavía se les está dando aviso para que se retiren. Se les da franjas horarias. ¿Qué hacen los del Hamás? En ese periodo de tiempo, ellos mismos los atacan y los matan a sus propios ciudadanos, porque ellos lo toman como que los están traicionando. Dejando. Claro, los están traicionando, pero lo que están haciendo es defendiendo su vida. ¿Tamara? Ahora, Daniela, lo que vos estás describiendo es lo que leemos en muchos portales, que es una cárcel a cielo abierto, ¿no? Ayer existieron muchísimas manifestaciones a lo largo del mundo en contra de esta defensa, ataque, como lo quieran llamar, de Israel contra el pueblo palestino. ¿Vos creés que si hay un cese al fuego, se puede hablar algún canal de diálogo, se puede sacar a la población, hay alguna salida que no sea bombardeando al pueblo palestino? No se bombardea al pueblo palestino. El ejército de Israel tiene la perfecta, es selectivo y preciso. Donde cae una bomba es porque tienen información de inteligencia que en ese preciso lugar hay terroristas. Se trata de todos los medios de evitar herir a la población civil. El ejército de Israel, dentro de lo que es un ejército, es uno de los más humanos del mundo. Tiene en cuenta esas cosas y en ningún momento la población palestina está de blanco. El blanco acá, Hamás y de la Yihad Islami, que ellos fueron los que provocaron este asesinato, esta masacre que no tiene registro en la historia desde 1945. Daniela, te quería consultar también por el tema de las personas que todavía continúan secuestradas, teniendo en cuenta que desde Hamás los están utilizando para llevar adelante una negociación y que haya liberación de terroristas que se encuentran detenidos. ¿Cómo los van a rescatar? ¿Hay algún plan de rescate en cuanto a esto? Obviamente los detalles no los debes tener, pero ¿hay algún tipo de negociación que se esté llevando adelante y del que vos tengas algún tipo de conocimiento? Seguramente hay una negociación, pero no creo que sea directamente del Estado de Israel con los terroristas. La negociación debe ser con países intermediarios que están interesados también en resolver este tema. Hoy se actualizó el número de secuestrados, a 203 personas. Imagínense las familias que tienen a sus seres queridos, que muchos de ellos son bebés, muchos de ellos son ancianos de más de 80, 85 años, sin medicamentos, los bebés sin sus alimentos correspondientes. Claro. Hay personas heridas y dentro de los secuestrados se especula que también hay gente, por supuesto, muerta. Y tienen el derecho de que sean restituidos al Estado de Israel. Entre ellos también hay argentinos y también hay franceses
también hay, por lo que tengo entendido, italianos, hay de todas partes del mundo también dentro de los secuestrados, Claro. por lo que el interés es muy alto. La gran duda es, y lo quiero hacer también participar a Ernesto Díaz acá, es si realmente la respuesta militar, bélica, digamos, contundente de Israel es lo que puede terminar con Hamás. Es que no es... Digo, si la única solución es esa, o si no hay otra alternativa, pero Gustavo, digamos, porque ya sabemos el daño colateral que está provocando y que va a provocar. Entonces digo, ¿realmente eso va a terminar con el terrorismo o es al revés? ¿Va a alimentar más rencor y va a hacer crecer más células en diferentes partes del mundo? ¿Se entiende a lo que apunto? Totalmente. Yo me permito decir algo que los periodistas argentinos callan, o yo intento no callar. Para los que somos cristianos o católicos, la guerra contra el Hamas que se lleva a Israel no es nada más una guerra militar, es una guerra de visión, de cosmovisión. El Hamas es una organización que lo que quiere es destruir el Estado de Israel, pero también quiere destruir todas las otras religiones. Mentira que quiere convivir con las otras religiones, Es absolutamente falso Pero, eso. Ernesto, ¿vos no Y crees yo que por hay eso creo que los argentinos judíos y los argentinos católicos, tenemos que decir esto claramente, que católicos de cualquier confesión religiosa. No, porque no todos los católicos pensamos como vos. A ver, Pero yo lo digo, la de lo gente que me toca a mí. occidente, si La querés. gente, mirá, la yihad islámica, y jamás tiene 30.000 cohetes. Unos cohetes llaman Qassam, que hace unos años, hace una década, tenían posibilidad de atacar a 4 kilómetros. Ahora están modificados y atacan a 12 kilómetros. Eso significa la muerte de cientos de miles de inocentes si tiran los 30.000 cohetes. Ahora, a esto hay que sumarle una cosa, que no es menor. Israel ya tuvo un intercambio por un prisionero, que fue un intercambio para un joven reservista o militar, no recuerdo ahora, que era Shalit. Gilad Shalit. Exactamente, Shalit, que tuvieron que cambiarlo por 1.000 rehenes. ¿Se imaginan lo que va a pedir ahora Hamás? la vida... O sea, ¿se imaginan lo que va a pedir Hamás? Igual, La vida de cada uno de los rehenes es realmente irrecuperable y no se puede discutir sobre eso. Pero ¿vos crees que solamente hay extremismo del lado de Palestina y del lado de Hamás? Totalmente. ¿Vos crees eso? Totalmente. Que los No creo que el extremismos Estado de no Israel sea un operan Estado terrorista en lo más ambos- mínimo. en No, ambos no, no. sectores. Yo entiendo que hay muchas posturas políticas están detrás de cierta crítica a lo que está haciendo Pero Israel. pará. Que yo lo entiendo y lo puedo discutir. Pero en toda guerra o conflicto bélico siempre hay excesos y lo reconocen después que pasan. Todos los ejércitos reconocen eso. Excesos y falta de verdad. Exceso No, y más. Como Pero estamos viendo. extremismo, como tiene el Pero, terrorismo, Leo, lo veo solamente jamás. Pero Leo, se lo digo a Daniela también, que debe saber. Y perdón, y ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué hicieron durante estos años con la ayuda económica internacional? ¿En qué la gastaron? ¿Se la dieron a Es la buena esa pregunta. Bueno, ¿se la dieron a la aprobación de Gaza o la gastaron en armamento? Es buena esa pregunta y también es buena esa pregunta. porque esa ¿Qué guita, pasaba antes, ¿a dónde fue? antes de este fin de semana en la Franja de Gaza? ¿A quién le importaba la Franja de Gaza? Muchos ¿A dicen- quién le perdón, importaba, ¿a quién le importaba? el estado de la población palestina? Muchos dicen que Porque muchas eso de, también tenemos que perdón, hablar, muchos dicen ¿no? que muchas de las tuberías y cañerías que hicieron, digamos, que fue con ayuda internacional, las sacaron para armar bombas. Pero chicos, paren, están no, los a mí videos. paren. Está Daniel acá y le pido que me ayuden en esto si cometo algún error, que vos conocés más que yo, Daniela. A ver, digámoslo con claridad. El Estado de Israel no tiene como carta fundacional la eliminación del pueblo palestino. Jamás sí tiene la eliminación del pueblo israelí. Lo tiene como carta fundacional, tiene como basamento de su política la destrucción de los judíos. O sea, no estamos hablando con un partido político que hace una guerra convencional. Estamos hablando con una banda de asesinos que rapta bebés. Que estamos en una guerra, no con un Estado y no con los palestinos, con un grupo terrorista. El Estado de Israel se está defendiendo de no desaparecer frente a un grupo terrorista. No estamos hablando de guerra contra un Estado, ni estamos hablando de una guerra que empezó Israel. Estamos hablando de una masacre donde decapitaron a bebés, donde secuestraron y donde asesinaron, a sangre fría a inocentes. Exactamente. Ahora, A ver, cuando se estamos habla... hablando, Yo te pregunto estamos esto. hablando de un Estado con una ideología que ha virado a la extrema derecha, ¿no? También tenemos que aclarar eso. Y tenemos que aclarar No. también que quizás en esta defensa, a ver, no estoy defendiendo jamás, y vuelvo a decirlo porque cada vez que digo algo se entiende al revés.
no podemos dar un cheque en blanco para terminar con la vida de un montón de personas. Me parece que tenemos que pensar en eso, ¿no? Claro, Que o sea es que- la vida que- de muchísima gente que Yo está te en entiendo, juego en esta Tamara, o sea, que el discusión ataque política. israelí sea un poquito más quirúrgico y no haya tantas víctimas Ojalá. civiles palestinas. Más quirúrgico Ojalá. que Pero bueno, pero paren, es muy no, difícil, porque muy no, difícil. vamos a hablar de la realidad, pasemos a la realidad. Más quirúrgico que lo que hace Israel. Israel debe estar llevando adelante la operación en esta guerra, que la historia la nombrará como guerra de Sukkot, el operativo más quirúrgico que la humanidad haya visto. Están tirando el edificio de... A ver, señores, para que la gente lo tengan claro, y señoras, tiraron un cohete sobre un estacionamiento, mientras Hamas tira cohetes, 30.000 cohetes de fabricación casera, que puede pasar cualquier cosa. Sí, es más, mucho caen en el propio territorio La palestino. conferencia de prensa Claro. de los médicos en el hospital de Palestina es algo que no podemos ver sin que se nos quiebre al medio el corazón. Los Pero no cadáveres entendés, alrededor... Eso fue un tiro erróneo de la Yihad Islámica. No, No ver, fue el no ejército de nos puede Israel. estar pasando Pero como fue Pero resolverlo, hay que sociedad. repetir jamás. A ver, Daniela, bueno. espera, querías agregar algo en cuanto a esto que estábamos diciendo desde acá. A ver. El hospital quedó demostrado, y también lo dijo el presidente Biden, que estuvo de visita ayer en Israel, quedó demostrado por el servicio de inteligencia, donde tienen todas las pruebas, que fue un tiro erróneo de un misil de la Yihad Islami cuando atacaron el Estado de Israel, todo el centro del país. Y Hamas, ¿qué objetivo tiene cuando tiran los misiles? ¿Ellos cuidan la población? ¿Ellos se fijan de no herir? No, ese es el objetivo. Matar a todas las personas, a todos los ciudadanos. Acá no hay objetivos. No, Todo el país es el una objetivo del lógica, Hamas. es una lógica terrorista, por lo tanto no tiene objetivos militares, sino también Es un civiles. terrorismo. A mí lo que me parece a veces demasiado extremo es cuando se habla de la eliminación del Estado de Israel, digo, sabiendo la superioridad militar que tiene. A ver, es un Estado con incluso armas nucleares, cosa que no tienen sus vecinos árabes. Entonces digo, Con apoyo a ver, la internacional. superioridad realmente es muy importante, ¿no? del Estado de Israel. Lo que pasa es que esto hace también que sea más difícil, digamos, esa superioridad militar no le alcanza para terminar con un terrorismo que actúa Lo que como pasa, guerrilla, Gustavo, lo que como pasa, Gustavo, guerrilla en los túneles de Gaza. Lo que pasa, Gustavo, es que, a ver, para el tema Gazatí o el tema del West Bank, de Transjordania, ahora Cisjordania, esos van a ser todos acuerdos políticos que se van a empezar a dar cuando acabe esta operación. Israel no puede, en el medio de esta operación, llegar a un acuerdo político con países que no tienen... Primero, hay que decirlo con total claridad, con países que directamente financian que ocurra esto. Porque acá el acuerdo político tiene que ser con naciones, algunas que están en situación de guerra civil hace más de 5 años, como es el caso de Siria, algunas que tienen todo el sur, que no controlan su territorio por completo, como es el caso del Líbano, 2 países que se han cerrado a la posibilidad de que los palestinos lleguen, que es Jordania y Egipto, porque saben que los palestinos que lleguen a ese lugar probablemente sean de organizaciones integristas que pongan en peligro la propia estabilidad de sus estados. O sea que todos esos acuerdos políticos, incluido Arabia Saudita, se van a dar cuando termine, esté securitizado, cuando haya seguridad razonable en Israel. Si no, ¿qué otro acuerdo político se podría llegar ahora? Y eso es lo que le están exigiendo. Yo lo digo, lo vuelvo a decir con total claridad. Detrás de muchos discursos en el mundo de defensa a los palestinos hay antisemitismo oculto, Lo digo con total claridad. que se Hay mezcla, muchos antisemitas A que ver, yo no me defienden- considero Vos antisemita, no lo sos, no. pero me parece que se mezcla en eso que vos estás diciendo, que puede pasar, que no digo que no, claramente, porque todavía lo seguimos viendo, 2023, y sí hay discursos antisemitas, pero digo, no se puede criticar el accionar de Israel sin ser considerado antisemita. Y me parece que eso es peligroso, porque entonces Obvio, no podemos pero- criticar a un Estado como Israel porque sos antisemita. Y no es así. Eso viene cuando pase todo esto. Seguramente va a haber un balance de si hubo excesos o no. Y te lo van a hacer ellos mismos, como hacen todos, lo hacen todos los países. El tema es el extremismo. Y el extremismo, yo, por lo menos en mi opinión, solo lo veo por parte de Hamas. O sea, ¿puede haber excesos de Israel en su defensa? Sí. Y seguramente lo van a hacer y lo van a analizar después. Pero el extremismo Va a haber puro y víctimas sangriento colaterales de degollar bebés, indefectiblemente. de degollar Pero bebés, paren, de Pero va a violar haber mujeres. víctimas, a ver un segundo, Sí. para poder darle también el pase a Daniela, sí. exactamente. Va a haber víctimas colaterales indefectiblemente, chicos, no estamos hablando Obvio. de una corrida ni de un enfrentamiento a las piñas, estamos hablando lamentablemente De una guerra. de un ataque terrorista en donde tienen que desarmar y donde tienen que reducir a esos terroristas. Y yo no sé, perdón que lo diga de esta manera y no es para atacar absolutamente a nadie, si desde acá, desde la Argentina, tenemos noción de lo que está hablando Daniela
y contándonos lo que está contándonos Daniela de lo que se está viviendo en Israel y en la Franja de Gaza. Perdón, Daniela, quería darte el pase a vos y tratar de entender sobre esto, las víctimas, qué se sabe, cuántas personas lamentablemente terminaron siendo asesinadas o fallecieron quizás en este contraataque también. Es tremendo. No hay palabra en el vocabulario que yo pueda expresar la masacre, porque a medida que pasa el tiempo se van encontrando hasta más cuerpos, porque lo que hicieron no solo mataron con la ensañamiento, con el odio, después de matarlos les pusieron dinamita y todas partes en los cuerpos para que los que lo encuentren exploten con los cuerpos. O sea, no tengo palabras. Lo que se hizo es algo que atenta contra la humanidad. Es algo que no es humano. Es que no lo puedes pensar de tu lógica, Daniela, ni de la lógica de nadie. No tiene lógica. Incluso yo me pongo como madre y mi hija podría haber estado en esa fiesta, porque era una fiesta de la paz en la naturaleza, donde acribillaron a chicos de la edad de mi hija. Entonces, si el sábado a la mañana, 7 de octubre, yo abro los ojos y mi marido me dice, estamos en guerra. Y yo no sabía si había abierto los ojos o si yo estaba soñando lo que me estaba diciendo. Y cuando prendemos la televisión y vemos el desastre, no lo podíamos creer. Y pensábamos todo el tiempo, si nuestra hija hubiese estado ahí, si a los hijos de ustedes los acribillan por haber ido a bailar, o si se levantan y a tu mamá o a un anciano o a un discapacitado lo matan en su propia casa por no haber hecho nada, por el